Hoy día el Ministerio Público tiene mucho poder, los instrumentos para poder llegar a establecer si tiene un caso o no tiene un caso. Y si tú sabes que no hay actividad criminal previa, o no es idónea, si sabes que no hay desbalance patrimonial, insistir en la investigación es simplemente perder el tiempo. Y gastar recursos del Estado. Y gastar recursos del Estado. Bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grig-Ley. Soy Hugo Mendoza y estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche en todos los medios digitales, Facebook, YouTube, para que nos puedan sintonizar y poder ustedes también tener información de análisis académico, de investigación y también, ¿por qué no?, análisis de algunos temas relacionados al derecho de coyuntura. En esa línea, el día de hoy tenemos como invitado al abogado especialista en Derecho Penal Omar Candia Aguilar, quien recientemente ha escribido y publicado un libro por la editorial Grig-Ley sobre lavado de activos, organización criminal y extinción de dominio. Libro además que fue presentado en el Congreso de la República y otros foros académicos, por lo que el día de hoy creo que vamos a poder conversar con un especialista de la materia y sobre todo sobre delitos que actualmente tienen mucha relevancia, porque como todos saben, los grandes funcionarios y grandes empresas, como por ejemplo Lavajato y altos funcionarios, se han visto involucrados en grandes temas de corrupción y que siempre han ido a la par con delitos de lavado de activos, organización criminal y una figura también que podríamos decir nueva, extinción de dominio. Sin más, bienvenido, doctor Omar Candia, a nuestro programa. Doctor Hugo Mendoza, para mí siempre será un privilegio y un gran placer poder estrecharle la mano, poder conversar con usted, poder generar una tertulia interesante sobre temas que hoy día no solo interesan a la academia del derecho, sino sobre todo se han convertido en temas de interés general. Correcto. Bueno, como dije en la presentación del programa, recientemente usted ha publicado un libro que trata 3 temas que me parecen sumamente importantes de actualidad, por lo que ya dije, lavado de activos, organización criminal y extinción de dominio. Pero antes de entrar por cada delito, por cada figura, quisiera que nos comente un poco sobre la inquietud que usted tuvo para iniciar en la aventura de poder escribir este libro y estos temas. Mira, en realidad nosotros comenzamos a revisar las convenciones internacionales. A raíz de algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, donde hacían referencia a la Convención de Palermo, llamó nuestra atención y dijimos, oye, vamos a revisar qué es la Convención de Palermo. Y cuando comenzamos a estudiar la Convención de Palermo, nos llevaba una convención primigenia, que era la Convención de Viena, la Convención de Viena de 1988, que se convierte en una convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicoactivas. Por el contexto global, en 1988, el tráfico ilícito de drogas era una amenaza para el mundo. Correcto. Y ponía en cuestión incluso las estructuras económicas de grandes países como Estados Unidos. Esto genera que se geste esta convención en 1988, donde se le da forma al tipo penal de lavado de activos. Pero teniendo como actividad criminal previa solamente al tráfico ilícito de drogas, ¿no? No se hablaba de otro delito fuente. Viene la Convención de Palermo, viene la Convención de Estamburgo del año 90, que tiene algunos matices importantes, pero sin lugar a dudas la Convención de Palermo, la Convención contra el Crimen Organizado del año 2000, se convierte en otro hito importante por 2 razones. La primera, porque en esta convención, que es contra la criminalidad organizada, ya se abre el abanico de actividad criminal previa para una imputación por el delito de lavado de activos. Y se establece de que puede ser cualquier delito grave que pueda generar recursos ilícitos. Correcto, ¿no? Se extiende el abanico. Se extiende el abanico.
Y segundo, porque también le da forma a otro tipo penal, que es el de criminalidad organizada. O sea, una convención importante. Y finalmente, hay varias convenciones, ¿verdad? Pero creo también trascendental la Convención de Mérida, que está relacionada más bien contra la lucha contra la corrupción. O sea, digamos, tratados internacionales importantes, y el estudio de estos tratados llamó mi atención, ¿no? Llamó mi atención, los comencé a revisar y miré que había un hilo que unificaba 3 grandes temas, porque los temas que están en el libro que hemos publicado recientemente tienen que ver con estos tratados internacionales. Lavado de activos, crimen organizado y extinción de dominio tienen su génesis en estas convenciones internacionales. Gafi, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional, que se gesta con el G7 y que después es integrado por 38 países y 2 organismos de fomento, que dan 40 políticas contra el lavado de activos. Entonces, son documentos internacionales que llamaron nuestra atención y que después nos obligaron a revisar la legislación nacional y luego de ello la jurisprudencia. Y a partir de la revisión de estos tratados internacionales comenzamos a escribir el libro, a darle forma, a informarnos y finalmente tener un instrumento, una publicación, instrumento que estoy seguro puede contribuir para realizar defensas de calidad. Correcto. Lo que acaba de mencionar, quiero rescatar algo, ¿no? Todos los antecedentes y el contexto. Y usted ahí nos dirá, para mí, desde mi punto de vista, creo que es importante el conocer los antecedentes, la génesis, el origen, la fuente, como lo quieran llamar, de toda figura que uno quiera investigar y estudiar, y el contexto. Y esto es importante, como bien señala usted también, en el tema de los inicios del lavado de activos para combatir las grandes cantidades de dinero que generaba la actividad del narcotráfico. Entonces, hay que entender cómo nace esto. ¿Para qué? Para poder entenderlo mejor y poder aplicarlo mejor y no se distorsione, como lamentablemente muchas veces las figuras que no son bien estudiadas y comprendidas se terminan distorsionando. Entonces aquí tenemos, como usted claramente nos señala, que esto nace para combatir, claro está, el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico generaba grandes cantidades de dinero. Y claro, y podríamos decir que no se iba a permitir que la gente se hiciera de grandes cantidades de dinero, se hicieran millonarios con actividades ilícitas. Y no veían la mejor manera o no vieron la mejor manera de poder limitar ese crecimiento económico por 2 razones. Uno, para impedir que se siga proliferando y que sea un incentivo para estas personas que se dedicaban al narcotráfico, ¿no? Para que se sigan dedicando y hacerse de estos dineros, de esta riqueza. Y 2, porque también se quiso impedir que ese dinero generado de la actividad criminal se termine inyectando al sistema, porque no había ningún impedimento, ¿no? Los narcotraficantes agarraban y llevaban sus maletas de dinero, los transportaban sin ningún problema, porque no podían quitárselo, porque no había una ley en específico que los prohibiera, podían depositar al banco, podían comprar propiedades y tenían un crecimiento abrumador. Entonces, ahí vienen las 2 razones y como usted también claramente señala, y viene a la par con el tema de organización criminal, y viene a la par de ahí con el tema de la Gafi. Y entonces, entender todo esto, por qué es importante de cara a aplicarlo nosotros como países, pues que no somos potencia como Estados Unidos, subdesarrollados aún lamentablemente, y que tenemos que guiarnos de las pautas que nos dan estas convenciones como Estados Unidos, la Convención de Palermo que usted mencionó. Entonces, entender todo esto, cómo ayuda a la aplicación práctica de estos delitos, al entendimiento y lo que usted señala en el libro, porque también ya entraremos a hablar con detalle esos puntos de vista críticos, ¿no? Porque esas críticas justamente se generan por toda esta revisión. Conforme. Sí, en efecto, como le manifestaba, lo que usted dice, doctor, en realidad suscribimos lo que usted acaba de manifestar, de aseverar. La génesis de este delito de lavado de activos nace en la Convención de Viena, que es un hito importante, es un hito fundamental para nosotros entender qué es lo que dice esta convención, porque bajo el principio de legalidad, si es que no está el delito
incorporado en la legislación nacional no puede ser sancionado, ¿no? Y hasta antes de 1988 en el mundo no se conocía el delito de lavado de activos. Se ha ido gestando. Recordemos que se incorpora en nuestra legislación nacional el año 91, justamente con la modificación del artículo 296A, la incorporación del 296A y la incorporación del 296B en el Código Penal, ¿no? El año 91, una modificación en el año 92 al Código Penal, pero estaba asociado al delito de tráfico ilícito de drogas. Es decir, lavado de activos, actividad criminal previa, tráfico ilícito de drogas. Como nación, ¿no? Luego de ello, ya con la Convención de Palermo, 2 años después, se promulga la ley 27765. Y esta ley ya le da una autonomía, o genera más que una autonomía, una ley especial propia, la ley de lavado de activos. Y se abre el abanico, ¿no? Ya no solamente es tráfico ilícito de drogas como actividad criminal previa, sino otros delitos graves. Que generen ingentes cantidades de dinero. Las normas han ido evolucionando. Sí, después el decreto legislativo 986 y finalmente el decreto legislativo 1106, que es la actual ley especial sobre el lavado de activos, que ha tenido varias modificaciones en los últimos años, pero el espíritu de la norma primigenia se mantiene, del cuerpo primigenio se mantiene en el decreto legislativo 1106. Entonces la motivación en realidad para publicar el libro nace, y te cuento la anécdota, revisando en internet algunas sentencias de la Corte Suprema, se hacía referencia pues a la Convención de Palermo. Dice, vamos a escudriñar, vamos a indagar. Y esto nos llevó a revisar todos los tratados, todas las convenciones que hacen referencia a estos delitos que son de naturaleza compleja. Tanto el lavado de activos como el delito de organización criminal son delitos de naturaleza compleja que tienen una estructura típica bastante singular. Entonces, dicho todo esto, como primera conclusión, podríamos decir que es correcto sancionar el delito de lavado de activos en nuestro país, porque al entender qué es lo que significa, cómo se genera y qué es lo que se intenta prevenir, me parece desde ese punto de vista que es correcto. Ahora, entrando ya en materia del libro y de los temas tan polémicos que ha generado el lavado de activos, y uno de ellos es que incluso las normas que usted menciona y muy claramente los ha detallado, ha ido evolucionando. Me refiero al tema de la autonomía, porque en un inicio generaba una gran discusión con el delito previo, ¿no? El lavado de activos y su vinculación con el delito fuente, que se llama técnicamente. Las legislaciones iniciales siempre hablaban de un delito, ¿no? Que toda actividad que generaba una cantidad de dinero, producto proveniente de un delito. Entonces, si nosotros, pues, fieles seguidores del sistema eurocontinental, delito, nos íbamos al concepto. ¿Y qué significa delito? Que tiene que tener todas las categorías de lo que significa esta teoría del delito y peor aún, una sentencia que lo determine como tal, porque si no hay una sentencia que condene a un hecho, por tanto no podríamos decir que existe un delito. Entonces, para que haya lavado, para que se diga que es proveniente de un delito, pues tiene que haber previamente una sentencia. Y se generó toda una discusión. Y eso hizo que se vaya evolucionando con el tema del lavado de activos hasta actualmente hablar ya que tiene una autonomía y que ya no se habla de delito, sino de actividad criminal previa. ¿Cómo trata usted y finalmente cuál es su conclusión? Mire, doctor, es un tema problemático. Sigue siendo un tema problemático porque incluso hoy día en la doctrina hay quienes cuestionan la autonomía del delito, ¿no? Porque dicen, el elemento normativo del tipo es el origen ilícito. El elemento normativo del tipo no es el delito fuente, sino es el origen ilícito. Pero este origen ilícito nos lleva ¿a dónde? A la actividad criminal previa. Porque no es el origen ilícito de cualquier cosa, sino el origen ilícito que genera esos recursos, esos activos, esos capitales, producto de una actividad criminal, producto de una actividad criminal previa, no cualquier actividad criminal previa, sino una actividad criminal previa que sea idónea para generar recursos, para generar capital, para generar activos, ¿no es cierto? Entonces, incluso hoy día en la doctrina hay quienes siguen defendiendo que este delito no tiene una autonomía absoluta. Es más, el Ministerio Público, nosotros lo mencionamos en el texto, ha tenido una posición ecléctica. Dice, oye, acá hay una autonomía relativa porque siempre tenemos que recurrir a acreditar
sea con prueba directa, pero por lo general con prueba indiciaria, la actividad criminal previa. No se requiere una sentencia, porque si tú requieres una sentencia, exiges una sentencia, estás ya hablando de que no hay autonomía. Y se puede generar también impunidad, ¿no? Y se puede generar impunidad, ¿no? Pero sí, oye, dime cuáles son las actividades criminales previas, detállame, explícame cómo esta actividad criminal previa genera determinado capital que tiene origen ilícito. Entonces, es un tema discutible. Nosotros suscribimos la tesis del Ministerio Público, la que establece, y el profesor Ronald Anco lo detalla en su libro, que la actividad criminal previa tiene que ser idónea, pero que además no hablamos de una autonomía absoluta, ¿no? Sino de una autonomía relativa, porque necesariamente tenemos que recurrir a detallar, el Ministerio Público tiene que acreditar este elemento normativo del tipo. Si no acreditas el elemento normativo del tipo, no hay delito, ¿no? Es una exigencia típica, hasta ahí. Ojo, ya las convenciones internacionales a las que hemos hecho referencia tratan el delito de lavado de activos, ¿no? La Convención de Viena en el artículo 13 y te establece los elementos básicos que tiene el tipo. La Convención de Palermo en el artículo 6 te establece los elementos básicos del tipo, ¿no? Igual la Convención de Mérida en el artículo 23 te desarrollan el delito de lavado de activos con muchas variantes, porque estas son convenciones internacionales que obligan a los estados parte a que mantengan la política criminal, pero no es una ley penal. La ley penal es nuestro código penal y en nuestro caso la ley antilavado o la ley de lavado de activos, el decreto legislativo 1106, que es una norma con rango de ley. No, porque no hay una similitud, no hay una identidad típica. Hay una variación que es racional, ¿no? Hay una variación, pero en estos instrumentos te hablan de la autonomía. Y en el Perú, ya con la sentencia plenaria casatoria, la 01/2017, ya se establece. Y no hay lugar de interpretación. Estamos hablando de un delito que tiene autonomía. Una autonomía que, reitero, desde una perspectiva doctrinaria, académica, no puede ser absoluta, ¿no? Sino siempre tienes que recurrir a ver el origen ilícito. Si es ilícito, es ilegal. No una sentencia, pero sí, oye, acreditan. Y el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar. El otro día, doctor, y quiero hacer un paréntesis, revisaba en las redes sociales una audiencia donde el magistrado le increpa al abogado y le dice que en este delito hay una inversión en la carga de la prueba, y eso es totalmente errado, ¿no? Quien tiene la carga de la prueba del delito de lavado de activos es el Ministerio Público. No hay norma ni tratado internacional que diga lo contrario. A diferencia del proceso de extinción de dominio, donde la cosa es diferente. Pero en el delito de lavado de activos, quien tiene que acreditar todas las exigencias típicas es el Ministerio Público. Correcto. Sobre este tema de la autonomía, y como bien señala, relativa, se generan varias cosas, ¿no? La primera es que se ha llegado, no digamos al extremo, pero que actualmente se menciona, de que ya no es incluso necesario que esa actividad supuestamente criminal previa siquiera se haya descubierto. Entonces la gran pregunta es, entonces, ¿cómo acreditamos en un caso concreto para lograr incluso una condena que existe lavado de activos? Entonces en la práctica uno puede ver, dice, ¿no? Con la prueba indiciaria que usted menciona, cómo se construye un caso para poder lograr una condena, más allá de toda duda razonable que exigen todos los que exige esta sentencia plenaria que usted menciona también, que toca eso. Entonces en la práctica se ve, tú tienes un hecho, una actividad de una persona X que tuvo un crecimiento económico inusual en propiedades, en dineros, en banco, lo que fuere, pero que finalmente no le encuentras una actividad lícita, real, verosímil, que le haya podido ser la fuente y conectar, ¿no?, de ese crecimiento económico, ¿no? Entonces, la fórmula sería, si tú tienes un incremento patrimonial importante, llamémoslo inusual, y no tienes una actividad profesional, comercial, empresarial, lo que quieras, que te permita justificar ese incremento, podríamos decir, ergo, entonces, producto de una actividad criminal, y por tanto, lavado de activos, prueba indiciaria, si bien no hay descubierto la actividad criminal previa,
pero tampoco he podido, ni se ha podido demostrar por parte del imputado que se haya generado producto de una actividad al menos real, que me haya, al menos también indiciariamente, y quizás ahí abro paréntesis, se confunde de nuestro operador de justicia que dice, ya, como yo ahorita estoy diciendo, ¿no?, que también la defensa tiene que acreditar esa actividad lícita que le haya podido generar ese incremento patrimonial, entonces dice, inversión de carga de la prueba. Pero bueno, al final en esta fórmula, en este ejemplo, si la fiscalía más bien acredita que hay un incremento y que no hay una actividad lícita y la defensa no logra acreditar cómo es que ha generado eso, entonces estamos frente a un caso de lavado de activos y con esta problemática de la autonomía que usted menciona. Mira, doctor, yo creo que no. Recordemos que este es un delito con una pena bastante grave. Estamos hablando mínimo 8, máximo 15. En su conducta básica, ¿no? Y la libertad del ser humano hay que cuidarla, hay que protegerla. Hay que ser muy rigurosos porque estamos hablando de seres humanos. No podemos caer en una fórmula que sea muy sencilla y con pocas exigencias. Al contrario, tenemos que exigirnos a los operadores jurídicos rigurosidad porque se trata de vidas humanas, se tratan de familias, se trata del derecho tan sagrado como es la libertad. La humanización del derecho penal. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano, es que pierda la libertad. Después de la vida, la libertad. La vida la pierdes y es doloroso en el momento. Pero cuando pierdes la libertad es doloroso todo el tiempo que la persona está recluida en un centro penitenciario. Y hay que exigir a los operadores, hay que humanizar la justicia, ¿no? Y para eso están los abogados, para dar los argumentos. Ya en la sentencia plenaria casatoria, la 01/2017, se establecen algunos presupuestos y se habla del triple pilar indiciario. Es decir, el desbalance patrimonial o el crecimiento del patrimonio injustificado por sí solo, per se, es insuficiente para decir que alguien ha cometido el delito de lavado de activos. Necesariamente tienes que exigirle que haya actividad criminal previa o que esté asociado a actividad criminal previa y que además haya ausencia de actividades lícitas. O sea, es el triple pilar indiciario el que se habla, ¿no? Hay una sentencia importante, la de los Sánchez Paredes, que no es una sentencia de la Corte Suprema, pero es una sentencia de sala, que hace referencia y dice, oye, el incremento patrimonial no es un elemento del tipo. Así es. Y en efecto, no es un elemento del tipo. No lo dice solamente esta sala superior, en el caso Sánchez Paredes, que además ha sido un caso penal con gran presión mediática, con presión política en algún momento, ¿no? Y se habla de un patrimonio millonario. Y en efecto, el incremento patrimonial no es un elemento del tipo. Un país donde el 77% de la economía es informal, imagínense. Mañana cualquier ciudadano, agricultor o un pequeño microempresario, se lo denuncia por lavado de activos y probablemente tenga un crecimiento patrimonial y no va a poder justificar, ¿no? Y para eso tienes un proceso menos riguroso, porque que ataque el patrimonio no atraiga la libertad, lo que es la extinción de dominio. O sea, creo yo que esta sentencia de la Corte, del Poder Judicial, de la Corte Superior, y esta sentencia plenaria casatoria, la 01/2017, te pone algunos parámetros de interpretación. Y te dice, oiga, el triple pilar indiciario, ojo, para admitir a trámite la acusación fiscal, y luego el estándar probatorio más elevado para una sentencia, ¿no? Y eso me parece bien. Y son los fiscales los que tienen que cumplir con acreditar todos los elementos del tipo, y es el juez. El juez conoce el derecho, hay un principio jurídico, quien con su conocimiento jurídico tiene que ver si cumplen o no cumplen con las exigencias que están en la ley, pero que también están en los pronunciamientos de la propia Corte Suprema. Y reitero, en esta sentencia plenaria casatoria, la 01/2017, que ya te establece cuáles son los presupuestos, cuáles son los requisitos, cuál es el estándar probatorio para poder sancionar por un delito tan grave. Correcto. Justamente por eso le preguntaba, porque usted lo acaba de citar, es el tema de aquellos casos donde lamentablemente se investigan y se juzgan, se llevan a juzgamiento a personas
que probablemente no han tenido una actividad económica estructurada, llamémoslo así, ¿no? De empresa y formal, sino me refiero a la informalidad. Por ejemplo, para que se entienda, para graficar, se habla de un rey de la papa, la reina del whisky, no sé qué, que pueden acreditar al menos una actividad lícita, informal, sí, pero una actividad, no de una actividad criminal ilícita. Entonces, ante esas situaciones, si se tienen esos indicios de descargo de que es un informal, ¿no? Además, pues la cultura de paréntesis, y en ese hay que distinguir la ilicitud administrativa de la ilicitud penal, ¿no? O sea, es un informal que no ha cumplido con normas administrativas, pero no estamos hablando de actividad criminal sancionada por la ley penal. Entonces, estando ante esa situación, pues, y con todo lo que acaba de explicar y que queda clarísimo en la sentencia plenaria, que es digamos, la jurisprudencia más reciente, si cabe el término jurisprudencia, porque finalmente la jurisprudencia, abriendo paréntesis, son de productos de casos que son de decisión propiamente de una actividad jurisdiccional. Entonces, pero finalmente un referente de la Corte Suprema, si es tan claro, ¿por qué cree usted que el Ministerio Público, ante casos de estas personas informales que le vengo diciendo, les abren investigaciones por lavado de activos y no se entiende? Bueno, el Ministerio Público cumple con su tarea, ¿no? Como defensor de la legalidad, ellos tienen una tarea y hacen su trabajo. Y es comprensible también, es comprensible. Ellos tienen una función dentro de la sociedad, un rol dentro de la sociedad. Somos los abogados los que tenemos la tarea de defender a las personas. Este es un delito muy complejo. Es un delito si usted ve los elementos descriptivos, el elemento normativo o la estructura típica del delito de lavado de activos. Y hay varias sentencias, doctor. Hay sentencias donde se establecen que la actividad criminal previa tiene que ser idónea. Y es muy importante lo que le voy a decir. Previa, porque tiene que ser anterior al crecimiento de este patrimonio de manera inusual. Y tiene que ser una actividad previa idónea para poder generar estos recursos maculados, estos recursos ilícitos. Se me ocurre, alguien que es denunciado por omisión a la asistencia familiar. Esta actividad criminal, que puede ser previa, genera recursos ilícitos, y la respuesta es, pues, no es una actividad previa idónea, es una actividad criminal previa inidónea, si quiere, ¿no? O alguien que es denunciado, un funcionario público, que es denunciado por abuso de autoridad, por el marco fáctico, despido incausado, ¿no? Esta actividad criminal previa es idónea para generar recursos, y la respuesta es no. Claro. Sin embargo, hay actividades previas idóneas. En el caso de delitos de abuso, podemos hacer mención peculado, cohecho, negociación incompatible. No, actividades criminales propiamente del crimen organizado, extorsión, sicariato, ¿no? O actividades como la tala ilegal de árboles, la minería ilegal. O sea, son delitos, actividades criminales previas que sí te generan recursos. Entonces, te dicen, la actividad criminal tiene que ser previa, uno, y dos, tiene que ser idónea para generar recursos ilícitos, no cualquier actividad. Y no después de que tú adquieras un patrimonio. Porque ya hay pronunciamientos de la Corte Suprema, donde se absuelven a las personas, lamentablemente se absuelven a la Corte Suprema, ¿no? Y la Corte Suprema le dice, un momentito, tú estás investigando a un señor del año 88, ¿no? Pero la denuncia que ha tenido el señor, él compró sus embarcaciones en el año 88, pero la denuncia que ha tenido es el año 93, ¿no? Entonces es su actividad previa, que la actividad criminal tiene que ser previa y no posterior al incremento de ese patrimonio. Casos como ese, que está en el libro que publicamos, ya la Corte Suprema ha dicho, oiga, no, acá no hay delito, ¿no? Aquí toca usted algo y que todo tiene que ver, me explico, la idoneidad. La actividad criminal previa queda claro, ya lo estábamos explicando. Ahora la idoneidad. ¿Cómo se debe entender la idoneidad, que me parece un punto también clave para no cargarnos de caso y que nuestra fiscalía, como bien decía, y acá iba la crítica también a la fiscalía, que usted tiene la razón cuando dice que la fiscalía hace su trabajo y tiene que investigar, pero algún límite debe haber. Entonces yo digo, para que investigue preliminarmente, probablemente está muy bien, porque como señala, los casos de lavado de activos son casos complejos, un poco difíciles, ¿no? de investigar y de poder llegar a la verdad o
¿verdad? Procesal en este caso. Ya, preliminar. Algo de información tienes que recabar. Preparatoria, también te puedo aceptar. Pero yo creo que ya al terminar la investigación preparatoria, la fiscalía debe estar en condiciones de poder decir si tiene o no tiene caso, y ahí conecta la idoneidad también. Porque esta idoneidad, conectando con lo explicado, cómo se determina cuándo una actividad supuestamente criminal, no de lavado de activos me refiero, es idónea o no. Y usted claramente habla de un tema de omisión de asistencia familiar. Creo que esa idoneidad se determina justamente conociendo los antecedentes, el contexto, lo que hablamos inicialmente, para qué sirve, por qué se creó y qué es lo que se trata de evitar. Y queda claro dentro de ese contexto que hablamos de cómo nace la criminalización del lavado de activos, no encaja el delito de omisión de asistencia familiar, por más que pueda generar dinero importante, porque, a ver, el quien ve casos día a día, bueno, no de familia, nosotros somos penalistas, pero conoce que hay casos de omisión de asistencia familiar de 180,000, 200,000 soles. O sea, son excepcionales. Son excepcionales, pero poniendo un ejemplo, hay. Pero queda claro que por un tema de omisión de asistencia familiar no podríamos llevar a una investigación, ni proceso, ni condena, mucho menos de lavado de activos, justamente por esa idoneidad y justamente teniendo en cuenta el contexto. Esa idoneidad, termino, es importante. ¿Y por qué? Vuelvo a la pregunta. Dicho todo eso, no se puede lograr entender en nuestros operadores judiciales. Sí, pues mire, doctor, además de ello ya tenemos estándar probatorio, ¿no? Y uno empieza con la sospecha simple y si quieres formalizar, tiene que haber sospecha reveladora y si quieres acusar, tiene que haber sospecha suficiente. ¿Qué más que sospecha? En términos blatos, estamos hablando de indicios, ¿no? Indicios, una carga probatoria o que hayan elementos de convicción simples, reveladores, suficientes. O sea, el Ministerio Público tiene que evaluar con qué elementos de convicción cuenta. Y lo que hemos visto en los delitos de lavado de activos es que el Ministerio Público, cuando tiene un caso, lo que hace es al sujeto o ciudadano investigado, le hace una radiografía económica. Yo tengo un caso de un señor que está saliendo por norte del Perú con dólares y la policía lo interviene. No, lo interviene, le incautan el dinero, su celular, lo ponen a disposición del fiscal de lavado de activos, y el fiscal de lavado de activos en el día le pide dispone como algo de 50 actos de investigación, ¿no? Todos los actos donde se podría tener cierto patrimonio. Es decir, la investigación es muy aguda, ¿no? Y entiendo luego de que el Ministerio Público revise todas las respuestas de las instituciones de COFOPRI, SUNAT, ¿no? etcétera, va a poder percatarse si es que hay un crecimiento del patrimonio inusual, anómalo, y sobre todo establecer si esos recursos que han sido incautados, esos dólares, son de origen o no ilícito, que es lo que se menciona en concreto el tipo penal, ¿no? Y asociarlo a actividad criminal previa. Entonces, el Ministerio Público tiene muchas herramientas y muchos instrumentos. Hoy día con mayor razón. Así es más fácil estar al alcance para ver, oye, tienes vehículos, ¿qué vehículos están a tu nombre? Papeletas, ¿qué papeletas o qué infracciones tienen? Te hacen un barrido a todo nivel. Y eso es muy invasivo. Y si asocias a la agravante de criminalidad organizada, es mucho más invasivo porque tienes técnicas especiales de investigación. Y además de 3 años de investigación con prórroga de preparatorio y todo. Imagínense. Es decir, hoy día el Ministerio Público tiene mucho poder. Los instrumentos para poder llegar a establecer si tiene un caso o no tiene un caso. Y si tú sabes que no hay actividad criminal previa, o no es idónea, si sabes que no hay desbalance patrimonial, insistir en la investigación es simplemente perder el tiempo. Y gastar recursos del Estado. Y gastar recursos del Estado. O sea, hoy día tienes que revisar la sentencia plenaria casatoria, la 01/2017, y ver qué te está pidiendo, qué te exige. ¿Qué te exige para acusar? ¿No? ¿Y qué te exige para llevar a juicio? Y tú ya sabes, nosotros como abogados sabemos, por el marco fáctico, por el marco jurídico, por el marco probatorio, si el Ministerio Público tiene o no tiene un caso. Nosotros como abogados sabemos, oye,
va a ser nuestra hipótesis alterna a la teoría del caso que tiene el Ministerio Público, porque tenemos la defensa, tiene que elaborar una hipótesis diferente a la que tiene el Ministerio Público, ¿no? Y establecer, oye, estos recursos, ¿de dónde son? ¿No? Tienes que conferenciar con tu patrocinado. Correcto. ¿No? O sea, reitero, yo creo que con todos los instrumentos que tiene el Ministerio Público es fácil establecer si va a formalizar o no va a formalizar y si va a sobreseer o si va a acusar, ¿no? Dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Correcto. Ahora, entrando a temas un poquito más dogmáticos que usted trata también en su libro y para los que nos están viendo puedan conocer un poco, o al menos es un abrebocas de la lectura para que puedan tener la inquietud de comprarlo, es respecto a la problemática del bien jurídico que usted trata en su página 47. Dice, ¿puede ser el bien jurídico afectado el ordenamiento socioeconómico? Usted menciona que no, de ser así, ¿qué postura sostiene? No, nosotros lo que hablamos, elemento normativo, al ser un elemento normativo, hay elementos descriptivos, ¿no? Y los elementos descriptivos son fácilmente observables. Se pueden observar con los sentidos. El elemento normativo no. El elemento normativo requiere una valoración. Y esta valoración puede ser económica, social, ¿no? O sea, tú valoras el elemento normativo del tipo, en este caso el origen ilícito, requiere una valoración que la hacen los operadores jurídicos. Origen, y lo decía un destacado magistrado peruano, origen es un elemento factual, pero lo ilícito tiene que ver con si es legal o es ilegal. Y es más, nosotros manifestamos, no estás hablando de cualquier tipo de ilicitud, no estás hablando de una ilicitud administrativa, no estás hablando de una ilicitud de carácter penal, ¿no? ¿Y qué es lo ilícito en el carácter penal? Es un injusto, pero es más es injusto, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, el origen ilícito no es cualquier tipo de valoración, es un hecho factual, sí, origen, ¿no? Pero ilícito, ¿por qué? Porque además tiene que ser delito. No me puedes llevar por un hecho factual que tenga responsabilidad administrativa, sino que sea sancionado por el derecho penal. Ahora, teniendo en cuenta también el orden socioeconómico, también menciona usted en su libro, cómo se puede afectar, ¿no? Y cuáles son las cantidades. También trata un poco sobre la polémica de las cantidades que se deben tener en cuenta para poder decir si realmente se afectó o no el orden socioeconómico como bien jurídico protegido, que los que conocemos derecho penal es uno de los principios también que regula, pues, o fundamenta o legitima la intervención del derecho penal, que es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Claro. Aunque los funcionalistas dicen que ya no se protege bienes jurídicos, ¿no? Sin embargo, como ayer lo manifestaba, y ciertamente el funcionalismo tiene una teoría interesante, que muchos abogados hoy en el Perú están suscribiendo esta teoría del funcionalismo, donde ya no se protege, ya, de la norma penal ya no protege bienes jurídicos, pero ojo, nuestro Código Penal, el título preliminar, el artículo 4 del título preliminar habla del principio de lesividad. Sí, claro. O sea, si no lesionas o no pones en riesgo un bien jurídico, no hay delito. Entonces, ¿qué sanciona? ¿Qué cuida el derecho penal? Oye, cuando hablas del principio de lesividad, oiga, que haya una puesta en peligro o que haya una lesión al bien jurídico. Correcto. ¿No? Y en este caso, en el socioeconómico, con el lavado de activos, ¿cuál sería el límite? Como bien jurídico protegido, es que es bien complicado, ¿no? Porque nosotros hacemos una crítica. En este tipo de delitos no hay un monto mínimo, ¿no? Si mañana alguien comete una actividad criminal previa y los recursos que va a lavar son 1.000 soles, se me ocurre, o 500 soles, este señor podría eventualmente ser procesado, ¿sí? Pero un monto mínimo irrisorio justifica un proceso tan complicado como el lavado de activos. Entonces nosotros hacemos una cuestión y también llegamos a hacer un análisis de establecer, oye, ¿quién tiene que establecer a partir de qué monto es la afectación al sistema socioeconómico, ¿no? A partir de quién sería la institución, y evidentemente sería el Banco Central de la Reserva, quien tendría que establecer. Sin embargo, el artículo 4 del Decreto Legislativo 1106 te establece atenuantes, ¿no? Y te establece cuándo hay un atenuante por el monto. Correcto. Ahora, otro punto interesante, algo también dogmático del tema del lavado de activos es la parte de, para que nos entienda la frase, debía presumir. Acá se genera, como nosotros, repito, somos seguidores del sistema eurocontinental, seguimos la dogmática, no como lo anglosajón que es más pragmática. Entonces, debía presumir, se generó un problema conceptual. Dicen, ¿dolo eventual
o culpa o delito imprudente, ¿no? Posiciones como el del doctor Pariona sostiene que es culpa. Es más, es dolo, dice. ¿no? Sí, la conducta dolosa. En España, en cambio, se sostiene que es y se regula el lavado de activos de manera imprudente en España. Sin embargo, aquí nos decantamos por ser una conducta, él debía presumir castigarse con la categoría de dolo eventual. Entonces, usted al respecto, ¿qué postura asumiría? ¿Dolo eventual o delito imprudente? Él debía presumir. En realidad, el doctor Pariona hace muy bien, y nosotros suscribimos su teoría, en el sentido de que él establece que por la estructura del tipo penal, y de acuerdo a lo que establecen las convenciones internacionales, solo se debe castigar este delito por dolo directo y no por dolo eventual. Esa palabra, conocer efectivo o presumía su origen ilícito, no te puede llevar a sancionar un delito tan grave por dolo eventual, sino lo que se debe exigir es dolo directo, máxime si es un delito que tiene un elemento subjetivo y una exigencia que es el elemento de tendencia interna trascendente. La finalidad del delito, lo que exige el legislador. Ojo, que no es creación peruana. Está en la Convención de Viena, está en la Convención de Palermo y está en la Convención de Mérida. Y si me dices, oye, otros sistemas europeos se puede sancionar a título de culpa, la pena en el derecho europeo es muy por debajo. O sea, la pena mínima en el Perú para los tipos base es 8 años, de 8 a 15 años. En otros sistemas, como el español, el alemán, estás hablando de 3, 5 años, como pena mínima, ¿no? Entonces, no puedes la gravosidad de este delito. Y eso exige que le pongamos candados para que tenga sentencias justas, para que no haya errores judiciales que lleven a inocentes a pagar por delitos con penas tan rigurosas, tan graves. O sea, tener una persona privada de su libertad 8 años, 10 años, es una tortura. O sea, estás descomponiendo a una familia, ¿no? Y estás dándole la peor de las sanciones a un ser humano. Entonces hay que ponerle candados. Y para ello hay que ir a interpretar de manera sistemática, no solo la norma nacional, sino las convenciones internacionales. Y decir, oye, interpretar el tema de elementos. Nosotros en el libro hablamos del dolo directo y el dolo virtual. Pero de hecho, es persuasiva la posición del doctor Pariona, ¿no? Porque te dice, oye, si te está exigiendo, además del elemento subjetivo, el dolo, te está exigiendo el elemento de tendencia interna trascendente, que es otro elemento subjetivo, o sea, la finalidad del delito, ¿no? El fin de evitar que estos activos sean descubiertos. Entonces, oye, entonces es lógico que lo que tienes que exigirle es título de dolo directo. Ahora, en España, cuando desarrollan la tipificación y la sanción del delito de lavado de activos en la modalidad de imprudencia, ¿no? O como delito imprudente, señalan que ese debía presumir es un tema de deber de diligencia, ¿no? Porque el debía presumir es que cuando una persona tendría que haber tomado ciertos niveles de debida diligencia para poder determinar si esos dineros provienen o no de una actividad ilícita y ponen y resuelven un caso de una esposa, ¿no? Hasta qué punto pues debía presumir. Entonces, ¿cómo se entiende se debía presumir? Y como se trata de deberes de diligencia, entonces dicen más es una imprudencia que propiamente un dolo eventual. Pero bueno, son posiciones y lo importante aquí es que se invita a la discusión, que eso es lo más importante. ¿No? Otro algo que es recurrir al principio de razonabilidad, tan mencionado por el Tribunal Constitucional. Y yo no le puedo dar la misma sanción al que comete un delito a título de dolo directo que el que comete por dolo eventual. O culpa consciente. No le puedo dar la misma sanción. Pero nuestra norma sí establece la misma, entonces, ¿no? Por una cuestión de lógica elemental y de razonabilidad y principio de proporcionalidad, el código, la norma penal debió diferenciar. Y no lo hace. No lo hace. Y como no lo hace, yo tengo que hacer una interpretación principista, dogmática, ¿no? Y evidentemente el operador lo que tiene que exigir es dolo directo. Y mire, y ahí quiero hacer un paréntesis porque... ¿Cómo? Y lege ferenda modificar ese término. Lege ferenda modificar. Ahí quiero hacer un paréntesis porque quiero resaltar aquí
Hace poco estuve escuchando a un gran dogmático que ha trabajado mucho y es un referente en la autoría y participación, al profesor Ricardo Robles Planas. Y con honestidad académica, como debe ser, y científica, reconoce que mucha tinta ha corrido en escribir sobre algo que más o menos tiene que ver con lo que acaba de señalar, ¿no? Hasta qué punto hay un sinceramiento, ¿no?, de las sanciones y de las creaciones de las figuras jurídicas como la que estamos hablando, doble eventual, culpa consciente, y usted dice, oye, tiene que tener la misma, tiene que haber una diferenciación de pena, ¿no? Una gravedad de pena. Entonces, algo muy parecido decía, pero respecto a la dogmática directamente de la autoría y participación, decía que mucha tinta se ha escrito en vano para diferenciar entre una coautoría y un coautor y un cómplice primario. Porque finalmente no tiene un efecto práctico. Entre un coautor y un cómplice primario, al final la pena es la misma. Entonces, ¿para qué se escribió tanto? ¿Para qué? Y muchos grandes penalistas, como él señala, también cayeron en la trampa. Y él tiene una postura distinta en la autoría y participación, que es el sistema de intervención. Entonces, cierro el paréntesis, hago esta acotación, es que también dogmáticos de la talla de Ricardo Robles Planas señalan que hay muchas categorías jurídicas dogmáticas que tienen que mirarse de otra manera de cara a los efectos prácticos, porque así como usted señala ahorita también en estos temas de la distinción de dolo eventual, dolo directo y todo, ¿qué efectos prácticos al momento de establecer una pena concreta se tiene? Si no se tiene una diferencia de pena, cual Ricardo Robles Planas, que señala y critica toda esa tinta que se gastó escribiendo en esta diferenciación de coautoría y cómplice primario, finalmente nos estamos entrampando en el desarrollo de figuras dogmáticas que no va a tener ninguna utilidad práctica. En efecto. Y si queremos interpretar y exigir de que se sanciona, como en el caso del lavado de activos, a título de dolo directo o también dolo eventual, entonces era lógico también que el legislador establezca penas diferentes, y no se hizo. No se hizo. Y si además de ello uno lee y observa que acá hay elemento de tendencia interna trascendente, que es un candado más, ¿no?, para sancionar a alguien por este delito tan grave, evidentemente la interpretación es, oiga, solo se debe exigir a título de dolo directo. Ahora, la tendencia interna trascendente, que también usted toca críticamente, que me parece bastante correcta y atinada la posición crítica que asume, ¿no? ¿Qué consecuencias trae esta inconsistencia en la modificación del decreto legislativo 1106 al haber eliminado la tendencia interna trascendente y su asimilación con el delito de receptación? En realidad, quien modifica el 1106 es el decreto legislativo 1249. Claro, eso lo modifica. El 1249 modifica, entre otras cosas, el artículo 2 y retira del tipo penal ocultamiento y tenencia elemento de tendencia interna trascendente. Y acá hace mal el legislador. Este es un error. ¿Cómo se debe entender? El Congreso debe modificar. El legislador lege ferenda tiene que volver a su redacción primigenia. Porque los tratados internacionales, el tratado, la Convención de Viena, artículo 3, Convención de Palermo, artículo 6, Convención de Mérida, artículo 23, hablan del elemento de tendencia interna trascendente. Porque estas convenciones trabajan dos tipos penales: conversión y transferencia y ocultamiento y tenencia. El resto han sido adecuaciones que ha hecho el legislador peruano, porque tenemos tres tipos básicos y dos conductas periféricas, ¿sí? Y no podemos quitarle ese elemento de tendencia interna trascendente, porque si le quitamos, y si uno revisa el delito de receptación del 196 del catálogo penal, la redacción es similar. Es similar, o sea, no hay diferencia. Es el mismo tipo penal. Entonces, si a él lo denuncian por los delitos de ocultamiento y tenencia, podrías pedir una recalificación pues, de la tipicidad, porque es el mismo tipo penal del delito de receptación, pero solo que el delito de receptación tiene una pena mucho más baja, creo que parece 4 años. Y justamente 1 a 4 años, me parece. Entonces, no es racional, ¿no? Es una característica de esta modalidad de ocultamiento, ¿no?, de lavado de activos, esta tendencia interna trascendente también. Es una exigencia típica. Claro. Es una exigencia Entonces, típica. es parte intrínseca de su naturaleza típica. Entonces, creo que ahí sí la crítica es atinada, porque el legislador, lamentablemente, a veces también se mete a modificar algo que probablemente no han sido bien asesorados.
Doctor, para ir terminando, no quisiera terminar el programa y la entrevista sin hablar muy rápidamente de las figuras de organización criminal, su postura crítica y de extinción de dominio, y ya probablemente en otro programa, porque como dije en la introducción de este programa, son figuras muy complejas y que ameritan una conversación y análisis, ¿no?, de largo tiempo. Pero sí, para que el público que nos está viendo pueda conocer un poco cuáles puntualmente esas críticas de la organización criminal y extinción de dominio. Bueno, nos tomaríamos, doctor, más de una hora para hablar claro. las críticas. Este es un delito que ha sufrido muchas modificaciones, ¿no? Muchas modificaciones, el delito de organización criminal. Y creo yo porque en algún momento, con la norma primigenia, se tenía un tipo penal demasiado ambiguo. Y todo podría ser organización criminal. Y hemos visto muchos casos donde había 3 o más personas y en efecto funcionarios públicos, y lo que hacía el Ministerio Público era, oye, organización criminal, ¿no? Cuando se imputaba por el delito de organización criminal, se les aplicaba la ley especial, la 30077, y se aplicaban las técnicas especiales de investigación. Y no son las técnicas especiales de investigación, usted ya lo dijo, el plazo de investigación, 36 meses para las diligencias preliminares. Y si formalizadas, 36 meses más. Con una prórroga Una prórroga adicional que podía exigir el mismo. Finalmente 9 años de investigación. Podría llegar hasta 9 años, ¿no? Eventualmente. Imagínate investigar 9 años. Y además, por un marco fáctico donde uno observaba que no había organización criminal. Podías estar en una coautoría, ¿no? O en un delito donde hay partícipes o cómplices. Así es. Cómplices primarios, secundarios, y no propiamente en un delito de organización criminal, donde la exigencia típica tiene que ser mayor. O sea, hay que revisar qué es lo que te dice la Convención de Palermo. Sin embargo, la ambigüedad en nuestro tipo penal, que ha sido yo diría, ha cometido el legislador los mismos errores del legislador español. Si uno revisa el Código Penal español, artículo 570 bis, me parece, es similar a lo que estaba establecido en nuestro Código Penal y en lo que estaba en la Ley Especial de Crimen Organizado. Se hicieron modificaciones, pero nos fuimos al otro extremo. El legislador le puso demasiados candados, ¿no? Porque ya te pedían que tengas dominio directo